Ante todo quería agradecer la gentileza en invitarme. Quería agradecer también la introducción sobre el tema de carga a la prueba que ha hecho el señor presentador, que suele, cuando a uno lo presentan, no presentar el tema. Y quiero agradecerle porque ha sido muy pertinente. Y sobre algunos de los temas que ha comentado, precisamente eh, eh, llegaré en esta intervención también. Eh, no me había dado cuenta hasta recibir la invitación que me formulara el Poder Judicial y en concreto la Corte Superior de Tacna, de que la Ley Procesal del Trabajo se encontraba implementándose hace 4 años. Hablando con un profesor español que estuvo en Lima la semana pasada, le decía, yo creo que tiene 2 años, pero luego me he dado cuenta que tiene 4. Y el tiempo pasa y pasa muy rápido. Y hace bien este evento en detenernos un momento para comenzar a pensar y reflexionar sobre una ley que nació, eh, creo yo, con mucho entusiasmo, que nació con un firme propósito de que las cosas cambien, y creo que es momento efectivamente de pensar sobre si las cosas se hicieron bien o no. Y es por eso y que muy sinceramente quiero saludar la presencia de Javier Arévalo, que fue eh, uno de los integrantes de la comisión que elaboró la ley. Me complace mucho verlo después de tiempo, además, y aquí en Tacna, para hablar de un tema sobre el que muchos meses discutimos y debatimos en la comisión, porque me tocó participar de ella. Y también creo que es justo reconocer al gran impulsor de esta ley, que fue Mario Pasco, ¿no? A quien le guardo yo un profundo aprecio, respeto y reconocimiento, porque sin su impulso esta ley jamás hubiera llegado siquiera a pensarse. Mientras estuvo en el Ministerio de Trabajo, no solamente impulsó, sino más de una vez nos visitaba en la comisión cuando redactábamos, discutíamos la ley. Entonces eso muestra que era un ministro que estaba firmemente comprometido con el dictado de esta ley. Pero bueno, eh, ahora sí al tema por el cual se me ha invitado. Pero creo que no puedo comenzar el tema sin recordar cuál fue, y eso es algo que yo siempre repito cuando me toca hablar de la Ley Procesal del Trabajo, cuál fue el propósito de la ley. El propósito de la ley fue diseñar un proceso ajustado a todas las garantías constitucionales, y particularmente un proceso que tenga como principio, mejor dicho, que respete el principio orientador que estaba ya reconocido en la Constitución, el que el proceso sea un mecanismo para dar una tutela jurisdiccional efectiva a todos los derechos involucrados en la relación laboral. Y eso es algo que se quiso plasmar en cada una de las normas, preocupándose no solamente desde incluso ampliar y permitir ampliamente el acceso incluso a menores de edad, para la tutela de derechos colectivos, de individuales homogéneos, de derechos individuales, preocuparnos por una regulación que brinde una efectiva protección al derecho de defensa, a la prueba, a la motivación, a la predictibilidad, a ampliación absoluta de las medidas cautelares y también una regulación muy precisa de ejecución de los fallos judiciales. Y la oralidad no era un fin en la ley. La oralidad era un medio para conseguir que el proceso se convierta en el instrumento de protección eficaz de los derechos. Entonces, en estos 4 años, me temo que nos hemos preocupado mucho de la oralidad y poco de la efectividad. Yo creo que sin dejar de reconocer la importancia que tiene la oralidad para conseguir la efectividad de los procesos, tenemos que comenzar a pensar
en el verdadero propósito del proceso, y es cómo hacer que los derechos de las partes involucradas, porque en el proceso laboral, como en cualquier otro proceso, hay dos partes involucradas y dos partes que tienen derechos, cómo hacer que el proceso se convierta en un mecanismo para que se respeten los derechos constitucionales de todos. Los derechos procesales constitucionales y los derechos materiales constitucionales, que en este caso son los derechos laborales. Y creo que uno de los temas en los cuales hay que reflexionar, efectivamente son 2000 años de análisis que tiene este tema, es el de la carga de la prueba. Porque me parece que es una de esas instituciones que no están siendo debidamente atendidas en la nueva ley procesal del trabajo, o en la implementación o aplicación de la nueva ley procesal del trabajo. Yo, que prometo no hablar más de 40 minutos para que todos vayan a almorzar con tranquilidad, todos vayamos a almorzar con tranquilidad, tengo identificados 11 temas. Mi propósito es hablarle de 11 puntos en materia de carga de la prueba. Así que ustedes van a controlarme, les voy a decir el número y van a controlar más o menos cuánto falta para que no se vayan antes. 1. ¿Qué cosa es la carga de la prueba? Y este es el principal problema, que confundimos o solemos confundir carga de la prueba con regla de carga de la prueba. ¿Qué cosa es la carga de la prueba? La carga de la prueba es una institución procesal que es fundamentalmente una regla de juicio, es decir, es una regla dirigida al juez. Ese es lo primero que tenemos que tener en cuenta sobre la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico le ha prometido a los ciudadanos que va a dar una respuesta jurisdiccional a todos los problemas que se presenten. Y hay momentos en los que el juez tiene que resolver, teniendo la obligación constitucional de resolver, dice: ¿y cómo resuelvo en este caso si las pruebas no me terminan convenciendo de nada? Yo sé, yo juez, tengo la obligación constitucional de resolver, porque eso me dice el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, cuando habla de tutela jurisdiccional efectiva. Tengo la obligación de dar tutela jurisdiccional, tengo la obligación de dar una respuesta. Pero ¿qué respuesta doy ahora, en este caso concreto, si los medios de prueba no me dicen nada? Entonces el ordenamiento jurídico le dice al juez: no te preocupes, yo te voy a ayudar con ciertas pautas. Y esas pautas son las reglas de carga de la prueba. Entonces la carga de la prueba es una institución procesal que consiste en darle al juez una regla de juicio que le dice cómo debe fallar en aquellos casos donde los medios probatorios no resulten ser suficientes para poder formular una decisión debidamente fundamentada. Eso es carga de la prueba. Lo que ocurre, y aquí Davis Echandía es extraordinario en este tema, es que si bien es cierto es una regla de juicio, esa regla de juicio va a tener un efecto indirecto en las partes. Porque como las partes saben cuál es la regla de juicio, porque está en la ley normalmente, es evidente que cada parte sabe qué le conviene probar para que precisamente el juez no se encuentre en esa situación de incertidumbre y tenga que aplicar la regla de juicio en la que consiste la carga de la prueba. Por eso Davis Echandía, cuando tiene que explicar lo que es carga de la prueba, dice: es una regla principal dirigida al juez que le dice cómo tiene que fallar en caso no encuentre pruebas suficientes, y luego
Y secundariamente es una regla a las partes que le dice a quién le conviene probar a quién le conviene probar determinado hecho. Entonces, primera cosa, ¿qué cosa es carga de la prueba? Segunda cosa que quiero decirles, que está implícito en lo que acabo de mencionar, pero que tengo que hacerlo explícito porque es un defecto que encuentro en muchas resoluciones judiciales, especialmente civiles, dicho sea de paso, pero también laborales. Y es que la carga de la prueba, por su naturaleza, es una regla subsidiaria. ¿Qué significa esto de que es una regla subsidiaria? Lo deseable es que cuando un juez sentencie, no deba aplicar carga de la prueba. Lo deseable es que cuando un juez sentencie, lo haga sobre la base de todas las pruebas que han sido actuadas en el proceso y que la conclusión a la que llegue sobre los hechos sea una conclusión derivada de los medios de prueba, porque así se desprende de los documentos, de los testigos, de la declaración de parte, de la pericia y la inspección judicial. Sobre la base de esos medios probatorios, yo, juez, concluyo esta verdad sobre los hechos. Eso es lo deseable. La carga de la prueba solo funciona en los casos en los que, luego de aplicada una valoración conjunta de todos los medios probatorios, el juez llega a determinar que estos no son suficientes. Y solo en esa hipótesis fallará conforme a carga de la prueba. Esto en la práctica, ¿qué quiere decir? Que no puede comenzarse una sentencia judicial diciendo la carga de la... Considerando uno, toda persona tiene derecho a tutela judicial efectiva. Considerando dos, la carga de la prueba. No puede ser la segunda consideración de la sentencia la regla de carga de la prueba. No puede ser. Porque no está funcionando como regla de juicio residual, que es su naturaleza, sino está convirtiendo en un prejuicio. Y la regla de carga de la prueba no es un prejuicio, es una regla de juicio residual. Si yo lo coloco como fundamento número 2, estoy condicionando todo mi razonamiento al prejuicio establecido en el legislador. Cuando el legislador previó esa norma solo para el supuesto en que haya ausencia probatoria, insuficiencia probatoria, una regla residual. Por eso decía, hay casos, y ojalá, y deberían ser la mayoría, pero claro, a veces los abogados no hacen su trabajo o no lo hacen bien. En la mayoría de los casos, las sentencias no deberían fundarse en carga de la prueba. La carga de la prueba solo sirve cuando los medios probatorios han sido insuficientes. Segunda cosa, carga de la prueba como regla residual. Tercera cosa, ¿cuál es la relación que existe entre la institución carga de la prueba y la tutela jurisdiccional efectiva, que, como dije, fue el principio inspirador de toda la ley procesal del trabajo? Lo que ya dije al inicio, y es que la carga de la prueba le permite a la sociedad saber que todo asunto tendrá una solución, que todo problema tendrá una solución. Y aquí sí, otra vez cito los 2000 años de historia, el derecho romano. En el derecho romano, ¿qué pasaba? En el derecho romano no existía la carga de la prueba, no se le conocía la carga de la prueba, no existía. Y el juez solo tenía que fallar si estaba convencido. Si el juez no estaba convencido, ¿saben lo que decía el juez? No puedo resolver el caso. Se acabó. Y terminaban los casos con sentencias que no resolvían el caso.
en el derecho medieval aparece la idea de que eso no puede ser así. Que todo caso tiene que ser resuelto. Todo problema llevado al órgano jurisdiccional tiene que encontrar una respuesta, aun cuando no exista norma aplicable, ¿cierto? En cuyo caso se resolverán con los principios generales del derecho, etc. Pero también cuando no existen medios probatorios suficientes. Entonces uno dice, ¿y cómo hace el juez para sentenciar si no tiene medios probatorios suficientes? Carga de la prueba. Entonces, hay una relación directa entre tutela jurisdiccional efectiva y carga de la prueba, en tanto que, como la tutela jurisdiccional efectiva exige que todos los problemas llevados al órgano jurisdiccional tengan una tutela, una respuesta jurisdiccional, la carga de la prueba entra para asegurar que haya respuesta jurisdiccional a pesar de no existir prueba. Cuarta cosa, carga de la prueba y principio de comunidad de la prueba. Insisto en lo mismo. Si yo, al momento de hacer mi sentencia, parto de la institución carga de la prueba, estoy matando el principio de comunidad de la prueba. ¿Por qué? Porque el principio de comunidad de la prueba nos dice, para resolver un caso, para formarme convicción sobre los hechos, tengo que analizar las pruebas de las dos partes. No importa si el medio probatorio fue aportado por el demandante o si fue aportado por el demandado. No importa, eso es intrascendente. Yo tengo que mirar todo el material probatorio y ver si todo ese material probatorio me lleva a concluir sobre un hecho. Solo si, apreciando conjuntamente la prueba, llego a la determinación que no tengo certeza sobre el hecho, recién allí aplico la carga de la prueba. Pero si comienzo al revés, en mi razonamiento, y esto digo, es un típico caso donde el razonamiento judicial es distinto al razonamiento del abogado. Porque en el caso del razonamiento judicial, la carga de la prueba entra al final. En el razonamiento del abogado entra al inicio, porque tiene que el abogado preguntarse, ¿a mí qué me conviene probar? Es lo primero que tiene que preocuparse el abogado. Pero el juez no. El juez tiene que preocuparse de ese tema de carga de la prueba solo al final, que podría ser que nunca lo aplique. Por eso, si comienzo razonando conforme a la carga de la prueba, que le asigna la carga a una de las partes, estoy simple y llanamente sentenciando sin atender al principio de comunidad probatoria. Quinto tema, las reglas específicas de carga de la prueba. Ya mencioné que la carga de la prueba como institución procesal consiste en una regla de juicio porque le dice al juez cómo debe sentenciar cuando no hayan medios probatorios suficientes, cuando no esté convencido. Pero fíjense que al momento de definir a la carga de la prueba como regla de juicio, no le he dado contenido a esa regla de juicio. Estoy tratando de decirles, solemos confundir a la institución de carga de la prueba con la regla específica de carga de la prueba. Y solemos encontrar este tipo de definiciones. La carga de la prueba consiste en que quien alega un hecho tiene la carga de probarlo. Esa es una definición incorrecta. Porque quien alega un hecho, tiene la carga de probarlo, en eso no consiste la carga de la prueba. Esa es una de las reglas específicas de carga de la prueba y no es la única. Es una de las tantas que existe, pero no es la única. Porque hay muchísimos casos, y el proceso laboral es un perfecto ejemplo para ello, donde quien alega un hecho
no tiene la carga de probarlo. Lo que ocurre, y es que aquí comienzan ya las cosas un poquito más específicas, es que como yo le he dicho, yo ordenamiento jurídico, le he dicho al juez que le voy a ayudar diciéndole cómo tiene que resolver cuando no se convenza sobre un hecho, esa solución tiene que tener una racionalidad detrás. No es una solución arbitraria. Tiene que haber algo que justifique esa decisión. Y eso está normalmente fundamentado en un principio. Y el principio es la carga de la prueba la tendrá en el caso específico aquel que tenga mayor facilidad de acceso a la prueba. Como les gusta decir a mis amigos de análisis económico del derecho, la carga de la prueba la tendrá aquel a quien le resulte menos costoso el acceso a la prueba. Pero como yo no sigo el análisis económico del derecho, sino prefiero hablar en términos de garantías constitucionales, yo creo que lo correcto es decir, la carga de la prueba la tiene aquel a quien le resulte menos a quien se le resulte menos afectado con su tutela judicial efectiva el imponérselo. Todas llegan a lo mismo, pero son distintas formas de decir exactamente lo mismo. Porque yo nunca le puedo imponer a alguien la carga de la prueba de algo que no está en condiciones de probar. Jamás. Jamás. Lo que yo puedo hacer es, sabiendo que dos personas están en la misma situación de prueba, o sea que las dos personas pueden probar un hecho, se la voy a imponer a quien le resulte menos costoso hacerlo. Y normalmente, ¿a quién le resulta menos costoso hacerlo? Le resulta menos costoso hacerlo a aquel quien tiene el dominio de la prueba. ¿Quién suele tener el dominio de la prueba? Y esta es una regla medieval, no estamos descubriendo nada. Tiene el dominio de la prueba normalmente quien alegó el hecho. Por eso la regla madre de la carga de la prueba, o la primera regla, no la única, la primera regla, es que aquel que alega un hecho tiene la carga de probarlo. Y con esto quiero enfatizar algo. La regla que estoy enunciando es una regla que la doctrina conoce como una regla objetiva. ¿Por qué es una regla objetiva? Porque está formulada independientemente de la condición del sujeto. No importa si quien alega el hecho es el demandante o si es el demandado. No importa. Quien alega un hecho tiene la carga de probarlo, aun cuando lo alegue en posición de demandante o aun cuando lo alegue en posición de demandado. ¿Por qué? Porque antiguamente existía la regla subjetiva. La regla subjetiva decía que el demandante tiene la carga de probar. Porque normalmente se pensaba que el demandante alegaba hechos, pero el demandado también alega hechos en su defensa. Entonces esa regla subjetiva que le imponía al demandante la carga de la prueba, ¿no?, desapareció, ya se dejó sentido. Importa mirar quién alega el hecho. Si lo alega el demandante, la carga de la prueba la tendrá el demandante. Si el hecho lo alega el demandado, lo tendrá el demandado. Y aquí empiezo a entrar en materia, porque, bueno, ya están hablando 30 minutos, dirán ustedes, ya debo haber entrado en materia hace rato, digo, en materia de lo laboral, porque el enunciado de la regla de la carga de la prueba, el enunciado de la regla de la carga de la prueba en el proceso laboral ha estado normalmente elaborado en oposición a una regla subjetiva de carga de la prueba.
como en un determinado momento histórico el enunciado de carga de la prueba era el demandante siempre tiene la carga de la prueba, y en el proceso laboral normalmente el demandante es, por no decir casi siempre, el trabajador, resulta injusto que el trabajador, que casi siempre es demandante, que además resulta ser el que normalmente está en menos condiciones de poder probar, sea siempre el que tiene la carga de la prueba. Entonces, claro, los problemas comienzan precisamente porque la regla está elaborada sobre la base de una regla subjetiva de carga de la prueba. Muy bien. Sexto, entonces, punto es que es fundamental. El quinto punto era que distingamos la institución de carga de la prueba con las reglas de la carga de la prueba. Y que esto de que la carga de la prueba corresponde a quien alega un hecho es una regla, pero no es la única regla. Y en esa regla no se agota el instituto de carga de la prueba. El sexto punto es que detrás de cada regla hay un principio. Es decir, ¿cómo elaboro yo la regla específica de carga de la prueba? La regla específica de carga de la prueba la tengo que elaborar yo, ordenamiento jurídico, sobre la base de preguntarme a quién le resulta más fácil conseguir la prueba. Lo que dije hace un momento. ¿A quién normalmente le resulta más fácil conseguir la prueba? Al que lo alegó, porque él se entiende, tiene más proximidad sobre el hecho. Pero es evidente que no siempre el que alega el hecho es el que está en mejores condiciones de probarlo. Entonces, para esos casos se elaboran otra serie de reglas que se diferencian de esta regla general. Y es aquí donde empieza mi polémica con mis amigos laboralistas, porque esto es una técnica que existe hace 2000 años y existe también para el proceso civil, porque ¿saben dónde están las reglas de la carga de la prueba en Italia? En el Código Civil, no en el Código Procesal Civil. Y hay un capítulo que se llama de la tutela de los derechos en el Código Civil lleno de reglas de carga de la prueba. ¿Por qué? Porque desde hace 2000 años se es claro que una sola regla no puede agotar el tema de carga de la prueba. Que hay que pensar en situaciones específicas. Y estas situaciones específicas, diría yo, son muy habituales, son muy comunes. Y hay que mirarlas caso a caso, porque hay que preocuparse de quién está en cada caso concreto en mejor situación de probar. Y yo, que vengo de una formación procesal civilista, les digo, en el proceso civil hay muchas situaciones específicas de carga de la prueba que salen de esta regla general, aquel que alega un hecho de probarlo. Por ejemplo, el caso más típico es: el acreedor demanda al deudor para que le pague, el acreedor alega incumplimiento de la obligación. Pero hay una regla viejísima de que la carga de la prueba del pago la tiene quien alega hacer el pago, no quien alega el incumplimiento. ¿Por qué? Porque sobre el pago o extinción de obligaciones, normalmente quien está en mejor condición de probar es el que dice haber extinguido la obligación. Muy bien. Entonces, hay situaciones que no solamente tienen que ver con facilidad probatoria, sino que hay situaciones que tienen que ver con particulares situaciones de protección que quiere dar el ordenamiento jurídico. Ejemplo, protección al consumidor. Nunca les pongo ejemplos laborales, a esos voy a llegar al final, porque lo que quiero demostrarles es que estas cosas no son propias del proceso laboral. En materia de protección al consumidor, existen una serie de reglas específicas de carga de la prueba, donde se le impone carga de la prueba al proveedor
porque se entiende que el proveedor está en mejores condiciones de probar que el consumidor. ¿Qué está detrás? ¿Una especial protección que quiere darle el ordenamiento jurídico al consumidor? Sí, pero también porque se entiende que el proveedor está en mejores condiciones que probar que el consumidor. Entonces, insisto, detrás de la asignación de cargas de la prueba hay un principio: asignarle la carga a quien se encuentre en mejores condiciones de probar. Séptimo tema. Pero eso tiene un límite. Es decir, la asignación de carga probatorias vía legislador a quien en teoría está en mejores condiciones de probar tiene un límite. Ese límite se llama indefensión. Y es decir, la asignación de carga de la prueba no puede imponerle a una de las partes nunca una situación de probar algo que le es casi imposible probar o que lo coloque en una situación de altísimo costo de prueba, siempre que al otro le sea menos costoso probar. Ejemplos: medio ambiente. En materia de daño ambiental, las reglas de carga de la prueba siempre se invierten. Siempre se invierten. Porque si no, nadie quisiera demandar por responsabilidad ambiental si es que yo tengo que asumir los costos de la prueba, que normalmente es costosa. Por eso es que normalmente la carga de la prueba la tiene el eventual demandado, que normalmente es una petrolera, normalmente es una minera, normalmente es una pesquera, ¿no? No es un campesino. También en materia medioambiental, esta regla de costos se aplica para inversión de carga de la prueba. Entonces, lo que decía es que, pero esa regla, si bien es cierto, es asignarle a alguien que le resulte menos costoso, no puede llevar a colocarlo en una situación de prueba de algo que no puede probar, que no está en ninguna condición de probar, porque entonces ahí sí estaría afectando su derecho a la defensa. Octavo tema. Pero a veces el legislador no acierta. A veces el legislador se equivoca. O a veces la previsión que el legislador ha hecho sobre la carga de la prueba de manera general, en el caso específico, resulta ser inequitativa o resulta ser excesivamente desigual o resulta ser excesivamente onerosa o imposible. Y por eso la doctrina actual, contemporánea, reconoce la institución de la carga probatoria dinámica. La carga probatoria dinámica es una institución residual que solo funciona cuando, a criterio del juez, en el caso concreto, la aplicación de la regla que la ley ha establecido de carga de la prueba resultaría excesivamente onerosa o imposible de cumplir por el afectado. Por eso hablaba antes de indefensión. Ejemplo: la persona que va a un médico a operarse y tiene que probar la negligencia. Sí, oiga, porque así surge el carga de la prueba, dicho sea de paso. Surge de una persona que, estando en el hospital, ¿cierto?, fue operada, quiere demandar negligencia médica y dice: oiga, ¿y yo qué hago? ¿Cómo pruebo la negligencia si yo estaba sedado? Si yo estaba con anestesia. No pueden imponerme a mí, que estaba con anestesia, que tenga que acreditar cómo es que el médico actuó. O sea, yo estaba dormido. Entonces, en ese caso concreto se invirtió. No por la ley, el juez lo hizo en el caso concreto, porque el juez se dio cuenta que si aplicaba la regla general de carga de la prueba en ese caso específico, generaba una situación de absoluta indefensión. Finalmente, yo no tengo la menor duda
de que por aplicación del artículo 139, inciso 3 de la Constitución, que habla de tutela judicial efectiva, un juez laboral, en el caso concreto y justificando debidamente por qué, pueda también aplicar cargas probatorias dinámicas. Porque las situaciones generales que acabo de describir, sin duda alguna, en un caso concreto, pueden generar una situación de injusticia para el trabajador, que podría, en aplicación de estas cargas probatorias, ojo que estamos en el momento residual, ya casi en el fallo, ¿verdad? Al momento de hacer la sentencia. En esa situación, si yo le aplico al trabajador esta carga, prácticamente lo estaría yo convirtiendo en que pruebe algo que no puede probar, que es imposible, con lo cual estoy denegándole justicia. Y en ese caso tendrá que echar mano de la institución de la carga probatoria dinámica. Pero mucho cuidado. Porque si habilitamos que el juez del trabajo puede, el juez laboral, puede aplicar carga probatoria dinámica, lo puede hacer no solo en tutela del trabajador, sino también respecto del empleador. Porque también podría considerar en una situación específica y concreta el juez que la regla de carga de la prueba impuesta por la ley al empleador, en el caso concreto, ese análisis siempre es en el caso concreto, era imposible de cumplir. Con lo cual, si aceptamos que lo puede hacer en favor del trabajador, y yo creo que lo puede hacer, tenemos que aceptar también que lo puede hacer en favor del empleador, y yo creo que también lo podría hacer. Si lo puede hacer en favor de uno, lo puede hacer en favor del otro. Y segunda cosa, en todo caso en el que se pretende la aplicación de una carga probatoria dinámica, digo, habilitación que viene directamente del texto constitucional para cualquier proceso, no solo para el laboral, dicho sea de paso, el juez tiene que respetar el derecho de defensa o del trabajador o del empleador. Y esto es algo que unánimemente ya viene diciendo la doctrina que se ocupa de este tema. La aplicación de la carga probatoria no puede ser una sorpresa que aparece en la sentencia, sino tiene que el juez anunciar que puede llegar a aplicar la carga probatoria dinámica para que la parte que se pudiera ver perjudicada, trabajador o empleador, diga lo que tenga que decir. ¿De acuerdo? La aplicación de la carga probatoria dinámica no puede aparecer como una sorpresa que todo el mundo, ¡oh, qué sorpresa! ¿De acuerdo? Porque menos en un proceso oral. Nada, lo que he querido traer es un poquito de repensar la institución de carga de la prueba a partir de estas consideraciones. Muchas gracias.